Y bueno, si tomas nota, le puse, esto pues digo y requiero en el Señor. Como título le puse eso, esto pues digo y requiero en el Señor. Y a partir de este capítulo 4 empezamos a ver la vida cristiana. ¿Cómo es que es nuestro llamado? ¿Cómo es que debemos de vivir de acuerdo a la salvación que hemos recibido? De acuerdo a la nueva vida que tenemos en Cristo. Y es que debe de haber una diferencia, debe de haber congruencia entre lo que creemos y lo que somos. Y lo que antes éramos y lo que ahora somos en Cristo. Se tiene que ver en nuestras vidas que hemos creído en un Salvador, que tenemos pecados, pero que el Señor ya nos ha limpiado y nos ha dado vida eterna. Tenemos que cambiar, tenemos que ser reflejo de la salvación que hemos recibido. Y a partir del versículo 1 al 6 vimos cómo es que el cristiano o las características que debe de haber en el cristiano. Vimos que teníamos que ser humildes, que teníamos que ser mansos, que teníamos que ser pacientes, que teníamos que tener amor unos con los otros, y que el fin de todo esto era la unidad en el Espíritu, una iglesia unida en todo esto. Y de versículo 7 al 16 en capítulo 4 vimos cómo ahora estamos unidos en Cristo, pero cómo es que Cristo a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo nos dio dones para edificar a la iglesia, para que trabajemos juntos y edifiquemos la iglesia. Mira cómo terminamos la semana pasada. Usa la imagen de la iglesia como un cuerpo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia que cada miembro recibe. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y entonces vimos que había diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, pero que todo eso era para edificarnos en amor, que nada de esto funciona o sirve si no lo complementamos con amor. Tenemos que ser cristianos que saben amar. El Señor nos dice que por eso el mundo nos va a conocer, porque somos personas que aman. Entonces, tu don más amor edifica a la iglesia. Y hoy, o a partir de hoy, veremos cómo es que debo de vivir y cómo es que no debo de vivir ahora que soy cristiano. La palabra nos va a decir cómo debo de vivir en mi casa, con mis hijos, con mi matrimonio, con mis jefes, todo esto completo que el Señor quiere que vivamos. Y entonces, pues, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y Pablo lo primero que les dice es eso, que ya no anden como los demás, que ya esa palabra andéis es un estilo de vida. O sea, que tu estilo de vida que antes tenías de conocer a Cristo sea transformada, que cambie. Ya no puedes andar como vivías antes de conocer al Señor. Y usa esta palabra, y esto pues digo y requiero en el Señor. Si recuerdas en versículo 1, lo que Pablo hace nos hace una rogativa. Nos pide como diciendo, por favor, sean mansos, sean humildes, pero aquí es un requerimiento, es un mandato. O sea, cambia de algo que hay un contraste, ¿no? Lo primero que nos dice es, te ruego por favor que andes así, pero aquí nos dice, no andes de esta manera, ya no vivas como vivías antes de conocer a Cristo. Ahora esta palabra, requerir, que dice en versículo 17, también es protestar. Entonces lo que Pablo dice es, yo protesto delante del Señor, que ya no anden, que ya no vivan como vivían antes. Y entonces imagínate esto, Pablo nos está llevando de manera personal a cada uno de nosotros delante de Dios. Estamos delante de Dios y Pablo va a decir, delante de ti Dios, a ustedes les digo que ya no vivan
como vivían antes. Estás hoy delante de Dios y el Señor a través de su palabra te va a decir que ya no vivas como vivías antes de conocerle, que ya no andes con ese estilo de vida que tenías antes de conocerle. Y entonces Pablo nos lleva delante del Señor hoy, por medio de su palabra estás delante del Señor. Y dice que ya no andes como los otros gentiles, como los que no tienen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Y antes de pasar a esto, bueno, creo que también esto de un estilo diferente de vida no es nuevo. Si recuerdas o has estado siguiendo las enseñanzas de Levítico, el Señor saca a su pueblo de esclavitud de Egipto, los lleva al desierto, pero ahora les está dando leyes, les está mostrando cómo es la verdadera adoración, les está enseñando cómo acercarse a Él por medio de sacrificios. No solamente eso, en cada parte de su vida, lo hemos visto cómo Dios quiere ser parte de nuestra familia. Incluso a ellos les da una dieta, ¿no? Les dice que tienen que comer, que no tienen que comer, para saber diferenciar. Lo que el Señor quiere es que diferenciemos entre lo que nos conviene en nuestra vida y lo que no nos conviene en nuestra vida. Y creo que el Señor nos pide esto y no es nada nuevo, porque si la iglesia está hoy aquí es para hacer la diferencia. Es para hacer sal en este mundo que necesita de Dios. Y mira lo que dice Marcos 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, o sea, tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, si el Señor nos pide que seamos diferentes, es para que los demás conozcan a Cristo y para que le glorifiquen. O sea, como dice aquí, una ciudad en un monte no se puede esconder. ¿Y has volteado alguna vez a Valenciana? ¿Verdad que es distinguible Valenciana desde aquí? ¿Verdad que lo puedes ver? ¿Verdad que no se esconde Valenciana? Bueno, tampoco un foco lo pones abajo de tu cama para alumbrar un cuarto. Siempre va en el techo, ¿no? Para que se vea todo. Y entonces nosotros como cristianos somos esa luz. Y nuestras buenas obras las demás personas las tienen que ver para que un día ellos también glorifiquen al Padre que nosotros glorificamos. Tú eres luz y por tanto tienes que ser diferente, vivir de manera diferente, pensar de manera diferente a todo lo que se tiene por normal el día de hoy. Y entonces piensa esto. Tú como cristiano, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, ¿dónde te tiene el Señor hoy? ¿De qué personas te tiene rodeado? ¿Con quién platicas? ¿Con quién sales? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus compañeros de clase, de trabajo? Bueno, tú eres esa luz que está alrededor de todas esas personas para que conozcan del Evangelio. Pero si vives como ellos, ¿qué diferencia va a haber? ¿A quién van a conocer si eres igual? Entonces por eso el Señor nos dice, o por eso Pablo nos presenta hoy delante del Señor para pedirnos que dejemos la vida vieja, que dejemos al hombre que estaba muerto en delitos y pecados, que dejemos de ser esas personas que éramos antes de conocer una salvación tan grande que nos ha dado. Y por eso nos dice, ya no andéis, ya no vivas como el que vive sin Cristo. Si tú eres hijo de Dios, tienes a Cristo y por tanto eres llamado a vivir como Cristo. Y ahorita lo vamos a ver. Y entonces después nos va a dar 4 características del estilo de vida de quien no tiene a Cristo, de quien su corazón está duro, de quien no
no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y versículo 17 dice, 1, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. 2, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. 3, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Y 4, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y entonces estas 4 características son para que nosotros pues examinemos nuestro corazón. ¿Dónde estamos el día de hoy? Para que el Señor nos muestre qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y por eso hace referencia a lo que éramos antes de Cristo. Y lo primero es, andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es vacío. Alguien que no conoce a Cristo está vacío de su mente, pero no en esta forma de decir que quien no tiene a Cristo no tiene un intelecto alto, ¿no? Creo que la evidencia es otra. Hay muchas gentes o muchos hombres que no conocen a Dios y son grandes científicos, son grandes escritores, son grandes deportistas, son grandes artistas, son genios matemáticos, genios físicos. Entonces no se refiere a que el no creyente no tiene un intelecto alto, porque la evidencia dice que sí lo hay. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que cuando tú vas a esas personas que no tienen a Cristo, que andan en la vanidad de su mente, es decir, no hay nada de Dios en sus mentes. Si tú quieres conocer sobre el Dios verdadero a través de estos hombres que andan en la vanidad de su mente, no vas a encontrar nada de Dios en ellos. Te pueden explicar muchas cosas de ciencia tal vez, de arte, pero si quieres saber a través del Dios verdadero, de Cristo, no va a haber nada de Cristo en ellos. Están a oscuras, como dice aquí, su mente entenebrecida, su mente está a oscuras. Y entonces nosotros antes de conocerle, así éramos. Tú podías antes de conocer a Cristo hablar de Cristo a una persona, ¿verdad que no? ¿Verdad que no había nada de Dios en ti? ¿Verdad que fue hasta que conociste de Él que supiste o pudiste decir algo sobre Cristo, sobre Dios? Y después dice que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y usa 2 palabras, ajeno e ignorancia. La palabra ajeno es que ha decidido alejarse, que no quiere participar en lo que tiene que ver con Dios. Y ¿no te has topado personas así que tú les dices Dios y corren? Que no, de Dios no me hables, de Dios no quiero saber nada. Ellos han decidido alejarse, que simplemente saben que tú eres cristiano y luego ponen una barrera y no quieren tampoco saber nada de ti. Dicen, ahí viene el cristiano, ¿no? Y también dice que andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Ahora no, tampoco está diciendo que son personas ignorantes por no conocer a Dios. No puedes decirle a alguien que no conoce a Dios, tú eres un ignorante. No está diciendo eso el versículo. El versículo nos está diciendo que ellos, porque ellos quieren, ignoran a Dios. Viven ignorando a Dios, no quieren saber nada de Dios. Tú hablas con ellos, oye, ¿te puedo decir lo que yo creo acerca de la vida? No, lo tuyo tiene que ver con Dios, lo tuyo seguramente es falso, no lo quiero. O sea, viven ignorando todo lo que tiene que ver con Dios. Lo tercero es que dice, los cuales después de que andan en la vanidad de su mente, de que han decidido alejarse e ignorar a Dios, han perdido toda sensibilidad. Y esta palabra es dejar de sentir.
y tiene la idea de callosidad. ¿Has usado o has trabajado mucho con tus manos de tal forma que te salen callos? ¿Verdad? Yo veo a las mujeres que hacen quesadillas, cómo es que el comal ya no les quema. El albañil que trabaja con sus manos muy duro, cómo tiene sus manos de tal forma que resiste cargar ladrillos, blocks sin dolor. O muchas veces no te han dicho, no, pues es que tú ya tienes callo para eso, ¿no? O sea, lo que antes te parecía difícil hacer, ahora es fácil hacerlo. Ya no te cuesta trabajo, ya tienes práctica, ya tienes callo. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Estos hombres han dejado de perder toda sensibilidad. Les da igual si hay un Dios o no lo hay. Ya no son sensibles a su palabra, sensibles a la vida que hay en Dios y sobre todo dejan de ver la dimensión de pasar la eternidad sin Dios. Les da igual. Les da igual si te vas al cielo o al infierno. Es más, hasta algunos dicen, vámonos todos al infierno, allá es pura fiesta. Allá están todos los más chidos. Y no. O sea, el infierno es el lugar donde va Satanás a sufrir. Y con él todo el que rechaza a Cristo. Pero han perdido toda sensibilidad, no les importa. Y lo último es que se han entregado, esta palabra entregado es rendido, a la lascivia para cometer con avidez. Avidez es más y más toda clase de impurezas. Y entonces termina esto con pasiones sexuales desenfrenadas. Y no solamente eso, ¿no? Sino que este es el fin. ¿Te fijas cómo es una escalera descendiente? Primero mi entendimiento entenebrecido, después lo ignoro, después lo cometo así, sin que me importe. Vivo en mi pecado disfrutándolo, no pasa nada. Y no solamente eso, sino que cada vez lo hacen más y más, más y más, más y más. Y si has conocido a Cristo, ¿verdad que es cierto? Que antes no te importaba pecar, que antes podías tal vez robar sin remordimiento, que antes podías mentir y mentir y mentir y no pasaba nada, o creías que no pasaba nada. Entonces así, no vemos cómo el hombre sin Cristo va en decadencia, va hacia la perdición. Quieres más y más de lo que te lleva a la muerte y menos de Dios. Pero ¿cómo llega el hombre a esta situación? ¿Cómo es que el hombre de repente ya tocó fondo? ¿Cómo es que de repente ya sienten que no pueden salir de ese lugar? Dice ahí el mismo texto en versículo 18, por la dureza de su corazón. Con un corazón duro empieza todo. Con un corazón duro empieza esta decadencia de un vacío de Dios, de quererme alejar a Dios, de ya no me importa lo que siento, yo lo hago, a entregarme totalmente a mis deseos. Con un corazón duro empieza todo. Y entonces creo que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué está endureciendo hoy mi corazón? ¿Qué me hace pensar que Dios no es suficiente para mí? Que no lo necesito en mi vida. En Torreón, pues una hermana que conocemos, cuando estaba todo esto de la violencia y muertes por todos lados allá en Torreón, a todas horas, bueno, a esta hermana le mataron a sus hijos. Y la pregunta de ella, o el sentir de ella era, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó todo eso? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Por qué permitió que mi hijo muriera de esa manera? Y entonces, a partir de eso,
su corazón se empezó a endurecer, empezó a alejarse de Dios, empezó a dejar de confiar en Él, por algo así. Y gracias a Dios, yo digo gracias a Dios porque un día se cruza con mi mamá y le hace esta pregunta a mi mamá, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando llegaron a hacerle lo que le hicieron a mi hijo? Y pues mi mamá, obviamente, ¿qué dices, no? ¿Qué dices? Pero yo creo que el Espíritu le dio palabra a mi madre y le dijo, le contestó, si alguien la entiende, es Dios mismo. Ella también vio a su hijo morir brutalmente. Ella también vio a su hijo ser maltratado por el hombre. Y creo que si alguien te comprende en tu dolor, te comprende en eso que está endureciendo tu corazón, es Dios. Dios sabe cómo te sientes hoy. Dios sabe que ha endurecido tu corazón el día de hoy si se está endureciendo. Y entonces, si creo que mi corazón está duro, ¿qué hago? Su palabra nos dice, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor simplemente te dice, escúchame, dame oportunidad de hablarte. Dame la oportunidad de que me escuches. Yo puedo romper ese corazón duro que tú hoy tienes. Y lo creo porque ya lo leímos. Mira lo que dice Efesios 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, cuando tu corazón está duro, que ya no puedes más, que ya has tocado fondo, siempre hay un pero Dios. Un pero Dios, que lo puede cambiar todo, que lo puede revertir todo. Si tienes un corazón duro, Él te da uno nuevo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y entonces el Señor te dice, déjame hablarte. Y cuando el Señor te habla, te da misericordia. Si te equivocaste ayer, el Señor hoy te deja comenzar de nuevo. Te da gracia a través de su Hijo Jesús. Te dice, ten, aquí está tu corazón nuevo. No lo merezco o no lo mereces, pero ten, te lo doy por medio de Cristo. Y entonces vemos que tenemos un Dios que si escuchamos es misericordia y es gracia para nuestras vidas. Y entonces cuando aceptamos la misericordia y la gracia de Dios, pasa lo que dice en Ezequiel 11, 19, 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra, el corazón duro, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces lo que el Señor te quiere dar en su misericordia, en su gracia, es quitarte ese corazón duro y darte uno vivo, uno que late, uno que responde a Él, uno que ya no es ajeno a Él, uno que ya no se puede alejar de Dios, uno que necesita de Dios. Él te da un corazón nuevo. Y entonces en estos versículos vemos cómo Pablo, a través de la palabra o su palabra, a través de lo que escribió Pablo por el Espíritu Santo, el día de hoy nos presenta delante de Cristo. El día de hoy estamos delante de Dios ante esta protesta de ya no vivir más como vivíamos cuando no le conocíamos. Y creo que todos tenemos algo que cambiar. El Señor todos los días me habla y me dice, deja esto, nos está santificando. A veces nos cuesta dejarlo, pero el Señor todos los días dice, deshazte de esto, deshazte de aquello. ¿Y por qué esta es la medida para el cristiano? Porque el cristiano tiene que dejar esa vida que tenía antes
y vivir de una manera diferente. Bueno, ya lo dije al principio, porque pues somos luz en este mundo. Tenemos que dar un buen testimonio de que conocemos al Hijo de Dios, de que hemos creído en Él, pero también porque el cristiano es llamado a vivir como su maestro. El cristiano es llamado a vivir como Jesús. Y mira lo que dice versículo 20-21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y verdad que leemos lo que leímos y no hay nada de Cristo en ello. No hay nada que refleje a Cristo en los primeros versículos que leímos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si tú en verdad has escuchado el Evangelio, esa verdad del Evangelio, esa verdad de Cristo, y habéis oído de esa verdad, ¿verdad que es cierto que no hemos aprendido así a Cristo? ¿Verdad que Cristo es diferente? ¿Verdad que ese maestro que nos dice, vive como yo vivo, pues no hay nada de pecado en él? El que te llama a vivir de esta manera, Dios pone a su Hijo como ejemplo. Pone a Jesús como ejemplo. Y es cierto, porque cuando vemos a Dios, vemos que Él fue irreprensible, que no cometió pecado, que no hay nada que podamos reprocharle. Hey, Señor, pero tú sí hiciste eso, ¿no? Como cuando queremos tal vez regañar a nuestros hijos y no hagas esto. Y de repente Él te dice, pero tú sí lo haces. Y verdad que a Jesús no le podemos decir, pero pues tú sí lo hiciste. ¿Verdad que no? Y entonces somos llamados a vivir como Cristo, tomando el ejemplo de Cristo. Creo que era Pastor Chuck, uno de los fundadores de Calvary Chapel en California, quien en un libro escribió que cuando él le preguntaban, bueno, pero en el nombre de Cristo se han hecho guerras, se han hecho matanzas, se han hecho atrocidades, y la verdad se han hecho en el nombre de Cristo. Pero entonces su respuesta es, pero ve a Cristo y vas a ver que lo que se ha hecho en su nombre no tiene nada que ver con la vida que Él vivió. Y entonces si vamos a Cristo, si vamos a ver a Cristo, no vamos a encontrar nada que reprocharle. Nos vamos a quedar así, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hablo? ¿Y ahora qué digo en contra de este? Y entonces ahí usa la palabra, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No es lo mismo aprenderle a Cristo que aprender sobre Cristo. Pues aprender sobre Cristo, muchas personas lo pueden hacer, pueden tener un conocimiento muy grande de quién es Jesús. Pero aprenderle a Cristo, vivir como Él vivió, no todos. Vivir de la forma que Él vivió, no todos. Y ahí dice, ¿no? Que el que ha aprendido a Cristo, pues le ha oído y ha sido enseñado por Él. Y esto me habla de una relación. Para yo poder aprender a Cristo, necesito tener una relación con Él. Necesito estar cerca de la cruz, cerca de ese lugar donde Él me salvó. En una relación cercana tú vas a aprender a tu maestro, tú vas a escuchar a tu maestro y tú vas a ser enseñado por tu maestro. Pero necesitas una relación. Y entonces ya puedo decir que el Señor me exige que no viva como el que no tiene a Cristo, porque cuando veo a Cristo es todo diferente. Porque el que me salvó no vivió así. Y entonces somos llamados a vivir como aquel que nos salvó. Y en estos versículos no vemos nada de Cristo, en estos primeros versículos. Pero verdad que si vemos lo que hay en versículo 2, si vemos que Jesús fue humilde, que Jesús fue manso, que Jesús no tuvo paciencia con nosotros, nos amó.
¿verdad que de la forma en que Pablo nos ruega que vivamos es la forma en que Cristo vivió? Y ahí está Jesús, ¿no? Diciéndonos, pidiéndonos que vivamos en su ejemplo. Y versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y comienza diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que éramos antes de conocer a Cristo nuevamente. Entonces el Señor nos pide 3 cosas: que nos despojemos del viejo hombre, que renovemos nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre. La palabra despojar es poner lejos, alejarse. Y creo que tiene también mucho que ver. Cuando tú pones algo lejos, es tal vez porque es peligroso, ¿no? No te acercas a algo. Simplemente esta pandemia nos puso lejos a todos, ¿no? Teníamos que estar separados por el peligro que era estar juntos. Y así la vida pasada, es un peligro vivir como antes de conocer a Cristo. Entonces el Señor nos dice: aléjate de ese hombre que eras. Déjalo allá donde se quedó en su tumba muerto. A mí me gustan, cuando compro unos tenis, pues me gustan obviamente, y soy de los que sangran los tenis. O sea, los uso, y no me doy cuenta cuando mis tenis ya están desgastados, ya están viejos, y me siguen gustando, y no me doy cuenta. Hasta que compro unos nuevos y los pongo en contraste con los viejos, digo, híjole, qué feos están mis tenis, o qué feos estaban ya mis tenis. Y me pongo a pensar, no hombre, qué vergüenza, y así me fui a la iglesia, y así anduve allá, yo bien orgulloso con mis tenis viejos, y a veces así andamos en nuestra vida, bien orgullosos con nuestra vida vieja. Y cuando llega lo nuevo, cuando llega Cristo a tu vida, ves lo desgastado, sucios y feos que estaban tus tenis. Y cuando llega Cristo ves lo viejo, desgastado y sucia que estaba tu vida. Y entonces, ¿quieres eso todavía para ti? Ese lugar de donde el Señor Jesús te sacó, ¿lo sigues queriendo? En mi caso, ¿quieres seguir usando esos tenis viejos? ¿Verdad que no? Y entonces el Señor nos dice: aléjense, esa vida es vergonzosa. Aléjate de ese lugar, corre de ese lugar. Y después dice que nos renovemos. Esta palabra renovar es reformar, y que quiere decir hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarla. ¿Has visto estos programas donde restauran antigüedades o restauran carros viejos? ¿Cómo es que llega una lata oxidada? Y cuando termina todo el proceso de restauración, queda algo bonito, algo funcional, algo que te deslumbra. Bueno, el Señor eso hace en tu vida. Te toma así, todo mugroso, todo inservible, y te cambia, te transforma. Y no termina, todos los días nos está cambiando, todos los días nos está transformando hasta que sea completo. Hasta que estemos delante de su presencia con un cuerpo glorificado, con un cuerpo sin pecado, incorrupto. Pero mientras ese momento llega, el Señor nos dice: ve cambiando tu forma de pensar. Ya no puedes pensar como pensabas antes. Lo que antes te parecía bueno y que era malo, ya no lo puedes seguir haciendo. Cambia la manera de pensar sobre ti mismo, la forma de verte. Renueva tu mente conforme a la palabra de Dios. Empieza a pensar como Cristo.
y es ir a su palabra. Empieza a pensar como aquel que te ha restaurado, a ver la vida como Él la ve. En los 90s, ya me estoy haciendo viejo, ya cuando digo 90s, ya se oye, ya como esos pastores que decían en tal año y decía toda la congregación, ya mero me toca, todavía no, pero en los 90s había una frase muy famosa que decía, ¿qué haría Jesús? En la situación por la que estoy pasando, hazte esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Empieza a pensar como Cristo. Señor, está pasando esto en mi vida, ¿tú qué harías? Muéstrame lo que harías tú. Y entonces renovamos, reformamos nuestro entendimiento. Y por último nos dice, y pues vístete, si ya te di unos tenis nuevos, pues póntelos, úsalos. Ahora estos tenis no se desgastan. Esos tenis que el Señor te ha dado son incorruptibles, son santos. Y dice ahí, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú cuando vienes a este mundo, vienes en pecado, eres hijo de Adán. Pero cuando vienes a la verdad de Cristo, al evangelio de Cristo, Él te hace ahora un hijo suyo, una nueva naturaleza. Ahora tú eres su hijo y te ha santificado y te ha justificado delante de Dios. Y ese es el nuevo hombre, un hombre que ya puede ir delante de la presencia de Dios. Y entonces empieza a usar esa vida nueva, esa ropa nueva que el Señor te ha dado hoy. Deja lo viejo atrás, deja lo que el Señor ya enterró ahí y anda en la vida nueva que Él te ha dado. Ahora, ¿qué es esto de vida nueva, no? O sea, pues, ¿qué es mi vida, no? ¿Qué es esto de vida nueva? Pues esto es una vida regenerada por Dios. Algo, en su palabra el Señor nos enseña que estábamos muertos espiritualmente y que ahora quiere vivificarnos espiritualmente. Y entonces dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres nuevo si estás en Cristo. Todos tus errores, todo lo que hiciste en el pasado, el Señor ya no lo ve. El Señor ahora ve a alguien nuevo, ve una vida nueva. Y por cuanto eres nuevo, eres llamado a vivir en esa vida nueva. El Señor ya no ve lo que eras, está viendo al hombre nuevo que hoy eres, pero muchas veces seguimos en lo viejo. Entonces empieza a vivir como en esa vida nueva que el Señor te da. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No, pero antes de decir ese versículo tan famoso, está hablando con Nicodemo y le está diciendo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Y cómo nazco de nuevo en el Espíritu? Cree en mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida nueva. Y el Señor hoy te quiere dar una vida nueva si no la tienes. El Señor en su amor, en su misericordia, en su gracia, te quiere dar una vida nueva el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Corazón duro. Deja que te hable. Si tienes un corazón duro, dale 5 minutos al Señor para que te hable. Entonces Dios nos quiere dar una vida nueva. Y de versículo 25 al 31 nos va a hablar sobre la conducta del hombre nuevo. Dice, por lo cual el hombre nuevo, el que ha nacido de nuevo, tiene que desechar la mentira,
hablar verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. Entre la iglesia no hay mentiras, o no debe de haber mentiras. Tenemos que ser honestos unos con otros, pero también en tu casa tienes que ser honesto con tu esposa, honesto con tu esposo, honestos con tus hijos. En tu trabajo tienes que ser honesto con tus dueños, con tus jefes, perdón. En tu escuela, ¿hiciste la tarea? Oh, pues es que se la comió el perro. No, pues si no le hiciste, no le hiciste. Y está mal, ¿no? Pero pues es la verdad, ¿no? Entonces, si estás mintiendo, el Señor te dice, deja de hacerlo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién no se ha enojado? Todos nos enojamos. Pero notas aquí como dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no lo dejes pasar. Si estás enojado, no dejes que sea un periodo largo el cual estás enojado. Hay personas que conozco que tal vez tienen 15 años o más enojados con una persona. Y entonces cuando estamos enojados por mucho tiempo, ahora, enojados por mucho tiempo también puede ser una hora. Porque en esa hora te puedes desquitar por tu enojo. Porque en esa hora puedes hacer mal a alguien. ¿No te ha pasado que de repente alguien se enoja con alguien y llegan y se desquitan contigo? Y es así, pues ¿yo qué te hice? No. Y entonces no des lugar al diablo. Si estás enojado con alguien, pues el Señor nos llama a que nos pongamos a cuentas. No dejes que pase el tiempo, porque cuando dejamos que pase el tiempo nos vamos a equivocar. Nuestro coraje nos va a ganar. Y después dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y entonces es muy claro, ¿no? Si estás robando, deja de hacerlo y ponte a trabajar. Y cuando trabajamos me gusta porque dice, para que tengas que compartir, el Señor te va a dar para compartir. Pero entonces dice, no robes. Y tal vez digas, no, pues yo no robo. Pero en tiempos de pandemia, donde todo es en línea, ¿a poco no dicen, ahorita en 5 o 10 minutos me conecto? A veces le robamos el tiempo a los patrones. Te dice, llega a las 8 y llegas a las 8:10, llegas a las 8:05, pues que al cabo que nadie me dice nada. O al revés, si eres patrón, deja de robarle el tiempo a tus empleados. Si tú le dijiste que iba a trabajar de 8 a 5, ese es su horario. Si necesitas que trabaje tiempo más, se lo tienes que pagar, se lo merece, es digno de su salario. Entonces no nada más podemos robar dinero, podemos robar muchas cosas. Y si has estado tal vez robándole la paz a alguien, déjalo en paz. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y pues ponle ahí palabra corrompida, lo que tú quieras que sabes que está mal cuando hablas. No nada más groserías, sino chismes, calumnias. Todo lo que no, y procura dar gracia al que te oye. ¿Qué oye de ti las personas? ¿Qué están oyendo de ti hoy las personas? ¿Qué está oyendo de ti la iglesia? Aquí dice para la necesaria edificación. ¿Con tus palabras o con nuestras palabras estamos edificando a la iglesia? Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona. Dice, no lo entristezcas.
¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos entristecer a Dios? ¿Nuestro pecado puede ser una? O a veces cuando lo cambiamos por otra cosa. ¿No te ha pasado que dices, oro o me pongo a ver la tele o me pongo a ver el juego? ¿Qué hago, Señor? ¿Y decides ver el juego? ¿Decides ver la novela? ¿Y dejas ahí la Biblia al lado? No, al rato, Señor, al rato vuelvo. ¿Y sabes que ese tiempo ya no vuelve? Con tu pecado, no lo que sea que estés haciendo. Puedes contristar, puedes entristecer al Espíritu Santo, con el cual fuiste redimidos. O sea, imagínate, estás entristeciendo a la persona que cuando tú llegues delante de la presencia de Dios diga, hey, Él puede pasar. A esa persona que te da acceso a Dios, que te ha sellado, lo entristeces. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Estás amargado? Procura alejarla de tu vida. ¿Estás enojado? ¿Estás en ira? Gritería. ¿Cómo le has estado hablando a tus hijos estos últimos meses, días? Hijo, ¿cómo le has estado hablando a tu madre, padre, estos días? Maledicencia, ¿qué estás diciendo? Y toda malicia, todo lo malo, ahí todo, incluido todo lo malo que estemos haciendo. Y nosotros como cristianos, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y entonces el Señor una vez no nos pide nada que Él no sea ejemplo para nosotros, que Cristo no sea ejemplo para nosotros. Sabemos que Dios es bueno con nosotros, que Cristo es misericordioso con nosotros, que nos perdonó a nosotros. Y entonces dice, así sean como Cristo. Y ese es el mensaje de hoy, ser como Cristo, que Él sea nuestro ejemplo. Somos cristianos, ¿no? Y para terminar, 2 cosas para ti hoy. Bueno, la primera, como ya lo he repetido, hoy su palabra nos trajo delante de Dios para presentar esto. Ya no somos libres. Ya no podemos decir delante de Él, es que yo no sabía. Lo sabemos. El Señor nos dice, ya no quiero que vivas de esa manera. Hoy el Señor te lo ha dicho. Si ya lo habías leído, pues ya lo sabías. Y si hoy lo estás escuchando, pues ya lo sabes. Pero ya no hay pretexto para nosotros. Entonces, identifiquemos eso donde tenemos que tirarlo, donde tenemos que desecharlo. Ya no puedo andar como el que no conoce a Cristo. Tiene que haber una diferencia entre mi vida en Cristo y el que no conoce a Cristo. Y lo segundo, para ti que estás aquí o para ti que estás allá en tu casa, déjame decirte algo. Cristo te ama. Cristo quiere darte una vida nueva. Quiere regenerarte, quiere lavarte. Quiere que el día de hoy tu espíritu viva, que deje de estar muerto. Tal vez no quieres nada con Él, tal vez tu corazón está duro, pero si hoy le diste un poco de tiempo para escucharlo y Él te habló, acércate a Él. Él quiere tener una relación contigo para darte una vida nueva, una ropa nueva, te quiere reformar, te quiere libertar, te quiere dar paz, te quiere sanar. Ya no quiere que vivas igual. Él dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que tú vivas. Para que tú vivas, para que tú le reconozcas como Señor y Salvador de tu vida y Él te dé esa vida nueva, esa vida en el Espíritu nuevo, y el día de tu eternidad, o más bien cuando tú aceptas a Cristo, tu vida eterna comienza. Ya no hay nada que te separe de su amor.
Ya no hay nada que te separe de su presencia. Él te quiere salvar hoy. Él quiere que no recibas el castigo que te toca, porque Él ya lo recibió por ti en la cruz del Calvario y tú solamente tienes que creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos.